14 de febrero, no sé si lo saben, pero hoy es San Valentín, sí. Así que vamos a aprovechar para felicitar a todos los valentines y valentinas. Y a esos que celebran el Día del Amor, pues bueno, pues también los vamos a felicitar, pero lo vamos a hacer de una forma distinta. ¿Por qué? Porque a nosotros nos gusta romper mitos de alguna forma. ¿Por qué? Porque hay situaciones difíciles que día a día se intentan justificar a través del amor. ¿Que el amor necesita tener celos? No me lo creo. ¿Que los amores reñidos son los más queridos? Tampoco me lo creo. ¿Que media naranja solo hay una? Tampoco me lo creo. Porque no nos lo creemos, porque hace daño a muchas personas, por eso hoy hemos querido poner y compartir con todos ustedes un proyecto que nos ha llamado mucho la atención, que viene desde el Ayuntamiento de Moratalla y que dice: esta es mi única media naranja. Y sale una pierna con su media naranja. Un proyecto para promover relaciones de pareja en igualdad. Así se celebra San Valentín en Moratalla y así queremos extenderlo al resto de la región de Murcia, porque el amor verdadero no es únicamente el amor de pareja, eso es una elección personal que puede o no hacerte feliz, pero también podemos querer a nuestros padres, amigos, primos, tíos, a quien cada uno quiera. Así que nosotros celebramos San Valentín en Tardeo, pero intentamos hacerlo de una forma diferente, como siempre. Comenzamos. San Valentín y nosotros estamos de tardeo. ¿Qué es para ustedes el tardeo? ¿Se lo han planteado ya alguna vez? ¿Qué es para nuestro invitado de hoy, Pablo Carbonell, el tardeo? ¿Lo tienes claro? Bueno, ahí me has pillado contra pie. Esa no te la esperabas, ¿eh? Pero sé que la gente ahora sale por la tarde, lo cual me parece más sano. Es más, parece que a priori suena más sano, pero para mucha gente el tardeo, nosotros hemos estado investigando y hay quien dice que el tardeo es quitar a tu perro del sofá, que el tardeo es el postureo de la tarde, que el tardeo es echar un FIFA, pero hay una chica que se llama Clara García Fernández, que además la tenemos hoy por aquí porque tenemos a los alumnos del ciclo formativo de realización de audiovisuales y espectáculos de la UCAM. A ver. Los tenemos, es verdad, y además responden. Bueno, pues Clara García ha sido la ganadora del vídeo en el que ella explicaba a su forma qué es el tardeo. Y esto nos contaba. ¿Qué es para ti el tardeo? Para mí, el tardeo Es salir de cañas con ella, con ella. con ella. Con él. Salir de cañas. Al final el tardeo, como nosotros intentamos demostrar cada tarde de lunes a jueves, es mucho más. Eso es lo que nuestros alumnos están aprendiendo hoy. Mañana les mostraremos un pequeño vídeo con todo el recorrido que están haciendo por las instalaciones de Televisión Murciana. Y nosotros encantados de tenerles aquí con nosotros. Pues no sé si aprenderán mucho o poco o aprenderán cosas que no deberían haber aprendido, pero nosotros esperamos que por lo menos se lo pasen bien y eso sí, que aprendan de nuestro invitado, Pablo Carbonell. ¿Cuántas veces te han cambiado el nombre por el famoso actor? Muchas veces me han relacionado. Incluso me han llamado para hacerme entrevistas pensando que era él. Bueno, nosotros te hemos llamado conscientes de quién eres, arquitecto y además un arquitecto concienciado con la sostenibilidad y el medio ambiente. Así es. ¿Qué es Ecoproyecta, Pablo? Pues Ecoproyecta es nuestro un estudio de arquitectura especializado en construcción sostenible. Y bueno, pues llevamos ya más de 10 años trabajando en Murcia y, bueno, y en otros lugares cercanos. Y concienciados con que el hecho de construir algo genera un impacto en el entorno y que debemos ser cuidadosos con ese impacto, ¿no? El impacto de nuestra civilización en el medio ambiente debe tener, digamos, unos criterios que hagan que las generaciones posteriores no lleven un lastre, ¿no? Bueno, desde luego escuchar eso no corresponde mucho a la actualidad en la que hemos visto el boom del ladrillo hacerse con la práctica totalidad de nuestro territorio y ahora vemos tantísimas casas abandonadas. Pero ¿qué tipo de viviendas son las que vosotros realizáis desde Ecoproyecta? Bueno, pues viviendas que, como te digo, pues, incorporan criterios de sostenibilidad. ¿Esto qué quiere decir? Pues desde una escala más de paisaje, pues criterios de integración en ese paisaje, de uso de la vegetación como parte de la arquitectura, también la integración de estrategias bioclimáticas que ahorren energía a la vez que consiguen un confort térmico en el interior de la vivienda, el uso de materiales naturales o incluso cercanos al lugar donde se va a construir, porque muchas veces no se tiene en cuenta,
cuánto va a consumir la casa durante su fase de uso, pero cuánto ha consumido su fase de construcción, de dónde vienen los materiales con los cuales está hecha, ¿no? Pues ese tipo de cosas son las reflexiones que nosotros hacemos a la hora de diseñar. ¿Y qué tipo de materiales utilizáis? Pues nos gusta usar materiales naturales, madera, corcho natural, en vez de aislamientos térmicos que provienen que son sintéticos y provienen del petróleo. Materiales además que tienen algún tipo de certificación que acredite que su gestión pues también es sostenible. Por ejemplo, no es lo mismo una madera que venga del trópico y que lo que está haciendo es bueno, pues cargarse selvas tropicales, a una madera que tenga una gestión de tala sostenible en la cual se garantiza que cuando se ha eliminado un árbol se ha plantado otro, por ejemplo. Pablo, y por ejemplo, me viene a la mente, en el tema alimentario, en la alimentación, si queremos alimentos ecológicos, hay que pagar un plus. ¿En la arquitectura es igual? Si queremos tener viviendas sostenibles, ¿son más caras? La vivienda en sí no tiene por qué ser más cara. Es una cuestión más de diseño. ¿Cuál es el precio medio de construcción de una vivienda? Por ejemplo, una vivienda geodésica, que son dos de los grandes proyectos que habéis hecho, o una vivienda habitual, dejando a un lado el precio del suelo. Pues mira, precisamente ese es un ejemplo que contradice este mito de que la arquitectura ecológica es más cara, porque estamos haciendo viviendas que tienen un precio de una vivienda estándar, pero además que está incorporando en ese precio soluciones bioclimáticas para un ahorro energético y además incluso instalaciones de producción de energía, una instalación fotovoltaica incluida en ese mismo precio, con lo cual tienes una vivienda que en este caso son viviendas autosuficientes, es decir, están desconectadas de la red eléctrica, producen la energía que necesitan para funcionar y están al precio de una vivienda estándar, medio o bajo precio. Estamos viendo ahora mismo en la pantalla las imágenes de una de estas viviendas geodésicas ubicadas en la región de Murcia. Tenéis dos, si no me equivoco, sí. Una en Jumilla y una en Yecla. Exacto. ¿Y estas formas, son necesarias tener estas formas tan futuristas? No son necesarias. Esto es un sistema constructivo, que sistematizó y diseñó Buckminster Fuller, un arquitecto norteamericano en los años 50, que está basado en la división de un icosaedro. Un icosaedro es una de las 5 figuras platónicas y que lo que genera es un sistema constructivo que optimiza muchísimo la estructura, de manera que puedes cubrir espacios aprovechando mucho el material, ¿no? Reduces, por tanto, cantidad de material, reduces costes de la fabricación, costes en el transporte y agilizas mucho el montaje. Y realmente no me has dicho el precio medio de construcción de este tipo de viviendas. Yo había leído por ahí que se puede quedar casi en la mitad del precio medio de construcción de una vivienda habitual. ¿Eso es real o no? Es que los precios son muy relativos, pero te puedo decir, por ejemplo, que estas viviendas se pueden hacer por 600 euros metro cuadrado, lo cual es un precio, como digo, incorporando estos sistemas de ahorro energético y de producción energética, ¿no? Entonces es un precio muy bajo. Pablo, perdona, me habías dicho que además, lo has dicho además claramente, son viviendas que pueden estar completamente desconectadas de la red eléctrica. A día de hoy, teniendo en cuenta además que estamos en una región como Murcia, con tantísimas horas de sol, en la que hemos intentado luchar contra ese impuesto al sol, incluso desde la administración regional, pero lo llegaron otra vez a tumbar desde la administración nacional. ¿Es posible tener viviendas desconectadas por completo en nuestra región? ¿Sí? Bueno, pues aquí estamos demostrando que sí. Estos son 2 ejemplos, además son 2 viviendas para 2 familias relativamente modestas, es decir, no estamos hablando de soluciones difíciles e inaccesibles, ¿no? Estamos hablando de soluciones que son accesibles para la gran mayoría de las familias y que demuestran que no necesitamos estar dependiendo de caprichosos impuestos cuya finalidad pues, es como mínimo dudosa, ¿no? De impuestos locos vamos a hablar en unos minutos con nuestros compañeros de Ad Absurdum, pero me gustaría a mí saber, tú que estás dentro de este tema, ¿no teméis que haya o que llegue en algún momento una nueva legislación que prohíba estar completamente desconectado de la red eléctrica, por ejemplo? No sé. Bueno, eso sería luchar absolutamente contra la libertad de las personas, ¿no? Yo no creo que lleguemos a tanto. Actualmente el impuesto, el llamado impuesto al sol, lo que regula son instalaciones de autoconsumo, que no son estas. Esta es una instalación aislada, es decir, está desconectada de la red, por tanto no tiene ningún tipo de impuesto y no pueden prohibirte, ¿no?, hacer una cosa así. Las instalaciones de autoconsumo son aquellas que están
conectadas a la red de suministro eléctrico, pero que además tienen una instalación de producción que bueno, pues está compensando los momentos en los cuales pues, tienes sol, pues, si es una instalación fotovoltaica, pues tienes sol, aprovechas esa instalación para producir, y cuando no tienes sol, un día nublado o por la noche, entonces coges de la red eléctrica. Y ahí es cuando pagas. Y ahí es donde te están penalizando, cosa que parece absurda, ¿no? Hay por ahí un ejemplo que te dicen que por qué tienes que pagar un impuesto a los tomates si estás produciendo los tomates en la huerta de tu casa, ¿no? Pues sería algo así, ¿no? Entonces, bueno, pues es un impuesto que es absurdo y que desde Ecoproyecta, por supuesto, pensamos que deberían eliminar. ¿Y cómo podemos, si ya estamos nosotros viviendo, dice, habrá mucha gente que quiera hacerse una vivienda, pero ya el que ya tenga una y diga, no, es que yo quiero intentar que mi casa sea un poquito más sostenible, ¿no? Sí. Que estemos más concienciados con el Sí. medio ambiente, que pongamos nuestro grano de arena? Bueno, pues nosotros también hemos hecho proyectos de reformas de pisos. Algo tan sencillo como un piso en la actualidad se puede reformar e incorporar este tipo de criterios. ¿Cómo? Pues mejorando su aislamiento térmico, mejorando las carpinterías, es decir, las ventanas, ¿no? El tipo de materiales que tienen, los vidrios, las instalaciones de climatización, incluso incorporando, porque aunque sea un piso, hay que recordar que cualquier edificio tiene una cubierta, y en esa cubierta pues es posible instalar, por ejemplo, un colector solar. Un colector solar que lo que hace es calentar agua, de manera que no tengamos que estar consumiendo gas para calentar el agua para nuestra ducha o para el lavabo, ¿no? Es decir, que hay varias soluciones que incluso en un piso que parece que es como difícil, pues se puede hacer, ¿no? Y en un edificio, porque hemos visto que sí, que sois capaces de crear viviendas completamente sostenibles, pero ¿y seríamos capaces de crear edificios completamente autosuficientes y sostenibles? Totalmente, es posible hacerlo. ¿Alguien está interesado en hacer algo así o no os ha llegado ninguna propuesta? Sí, hay gente interesada. Lo que pasa que bueno, sabemos cómo está el mercado actual de la vivienda en concreto, pues está difícil, ¿no? Pero sí hay gente interesada, y de hecho la semana pasada, en unas jornadas organizadas por el propio Ayuntamiento de Murcia, pues se presentaron ejemplos, ¿no? Que hay gente bueno, teniendo iniciativas para construir edificios de este tipo. Y como te digo, todo parte primero de un diseño previo que esté pensado para ahorrar energía, y luego de la integración de instalaciones de producción, que generalmente en Murcia, un lugar como el que tenemos aquí con muchas horas de sol, pues una instalación fotovoltaica es lo más conveniente. Estamos viendo en pantalla, como decíamos, algunas de las viviendas que habéis creado desde Ecoproyecta, y el diseño no está para nada reñido con el uso de estos materiales. Hemos visto que por fuera, que sí, son bastante llamativas por las formas que habéis utilizado, pero el interior está completamente abierto a un diseño completamente moderno. Sí. Bueno, en este caso, las viviendas geodésicas que hemos diseñado, sobre todo lo que fomentan son espacios diáfanos, espacios generosos, amplios, con una estructura y una fachada que envolvente, que bueno, pues te crea como espacios que tú mismo puedes configurar en función de cómo vayas colocando el mobiliario, ¿no? Al final el mobiliario es lo que acaba de definir el uso de ese espacio. Y a la hora de calentar o enfriar esos espacios tan altos, tan abiertos, ¿no es más costoso? No, no es un problema, porque de hecho la forma de la propia cúpula geodésica facilita la ventilación. Entonces la ventilación es una de las estrategias fundamentales para acondicionar la temperatura del interior de la vivienda. Nosotros además solemos integrar lo que se llama un pozo canadiense, que es un sistema muy sencillo, utilizando unos conductos enterrados que aprovechan la inercia térmica del terreno para introducir un aire que está a una temperatura ya muy cercana a la temperatura de confort, de manera que metes aire exterior a través de este pozo canadiense y entra a la vivienda ya, digamos que atemperado. Si además plantas especies aromáticas en ese lugar donde tienes la toma de aire exterior, pues puede entrar un aire ya atemperado y además aromatizado, ¿no? Es decir, que son soluciones que consumen cero energía y que además climatizan de una forma natural y agradable el interior de la casa. Qué interesante. Bueno, vamos a ver, se nos van los minutos, que es lo que nos pasa siempre. A lo mejor en casa alguien está diciendo, yo me iría de mi piso si me voy a una vivienda así, precio mínimo. Para construir una vivienda base, 2 habitaciones, un baño, salón y cocina. Pues mira, os puedo decir que esta vivienda, por ejemplo, la de Yecla es una vivienda ya más grande, pero la de Jumilla es una vivienda pequeña, tiene 85 metros cuadrados y con todo terminado, incluyendo este tipo de instalaciones, ha llegado a 50.000 euros. Te quedas sin palabras, ¿no? Me encanta. Ha dicho 50.000, ¿no? Sí.
50.000 euros. Ahí lo dejamos. No vamos a entrar a decir cuánto vale un piso, ni un piso de segunda mano, ni un piso ya utilizado. Muchísimas gracias, Pablo. No sé si hay algún consejo que deberíamos tener en casa, los que vivimos ya en pisos, casas, chalets, lo que sea, para poner ese granito de arena, esas cosas que deberíamos tener en cuenta en nuestro día a día. Bueno, la verdad es que hay muchas cosas. Desde luego, el día a día, a la hora de simplemente, a la hora de consumir, planteémonos qué estamos consumiendo, de dónde vienen los productos que compramos en las tiendas, cómo se han fabricado o cómo se han cultivado, si son alimentos. Generalmente tenemos información, mucha información en las etiquetas. Pues está bien que nos informemos y que hagamos uso de esa información. Y otro segundo consejo es que podemos hacer mucho por ahorrar energía en nuestras casas. Simplemente conociendo dónde está el norte, dónde está orientada nuestra casa, dónde está el poniente, cuándo debemos abrir o cerrar ventanas o abrir y bajar persianas. Solo con eso, en un piso convencional se puede hacer mucho. Bueno, pues muchísimas gracias, Pablo. A todo el mundo ya lo saben que si quieren saber más sobre los proyectos de Ecoproyecta, pues pueden seguirlos en su web, en sus redes sociales. Ellos son muy activos y nosotros estaremos atentos a cada uno de sus proyectos. Hemos hablado brevemente sobre ese impuesto al sol y, como les habíamos anunciado, también vamos a hablar de impuestos que a lo largo de la historia han sido más que absurdos. Y lo vamos a hacer con nuestros amigos de Ad Absurdum. Ya les anunciábamos que hoy teníamos con nosotros a los chicos del blog Ad Absurdum, nuestros historiadores favoritos, y es que vamos a hablar de impuestos absurdos a lo largo de la historia. Para eso tenemos con nosotros a Juan Jesús Botí. Buenas tardes. Buenas tardes. Y David Omar Sáez. Buenas tardes. Chicos, ¿qué os ha parecido? Os he preguntado antes si teníais casa, me refería a casa propia. Sí. Se lo he preguntado aquí en Petit Comité y me han dicho, sí, casa sí. No vivimos debajo del puente todavía. Pero somos historiadores, no tenemos casa propia. Pero oye, nos han dado un precio bastante Sí. distinto a lo habitual. 50.000 euros una vivienda sostenible. Cuando es vayáis distinto. a haceros de una vivienda, por lo menos podéis pensar en el medio ambiente. A los historiadores esto no les preocupa. ¿Cómo que no? No sé. Hombre, claro, además se hace incluso mucha historia medioambiental, etcétera, o sea que una cosa que sí se estudia mucho también. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, ¿y de impuestos absurdos a lo largo de la historia? Hemos traído bastante, además un recorrido por Rusia, Inglaterra e incluso el Imperio Romano. Ah, no hemos querido centrarnos en nuestro país, ¿no? No vamos a Para hacer dar también un sangre. ejemplo de que no solo aquí pasan estas cosas, ¿no? No solo aquí. Venga, pues vamos a comenzar con lo primero que nos hayáis traído para entrar así en materia. Pues el primer vídeo, si puede ser. Perfecto, vamos a verlo. Digo yo que íbamos a hablar de impuestos y me habéis traído a Charles Chaplin. Tranquilamente. Lo que pasa es que en este caso nos vamos a Rusia, al siglo XVIII, Ajá. y allí encontramos que se puso un impuesto sobre la gente que se dejaba crecer la barba porque quería el zar Pedro el Grande occidentalizar o europeizar más al modo de Francia, de Inglaterra, etcétera, a su población. Y no le aquí gustaba no la se población. llevaba- aquí no se llevaba la barba. llevaba, con mucho bigote. Y entonces lo que quería era que la gente con barba pagase impuestos para que así la gente pues no llevase barba. Esto es increíble. Bueno, a día de hoy se forraría, ¿no? Claro, un Porque impuesto anti-hipster. Ahí estamos. a día de hoy, pues igual estamos dando alguna idea, que esto a la hora de recaudar... A lo mejor no es bueno que hayamos traído esa historia. No sé si sea lo más indicado, pero bueno. Espero que no genere cátedra, así que... Pero bueno, ahí teníamos uno de los impuestos más Sí. absurdos que quizá podamos encontrar, seguro. No creo que sea el más absurdo. ¿No? ¿Podemos creo. llegar más hondo? Podemos subir Sí, la apuesta. nos podemos ir a Inglaterra y también tenemos algún ejemplo allí. A finales del siglo XVII, Guillermo III, el rey de Inglaterra, hizo un impuesto por el cual la gente tenía que pagar por tener más de 6 ventanas en sus casas. Ahora que hablábamos de arquitectura, precisamente. Más de 6 ventanas. ¿Y en Sí. qué se basa esto? Porque, bueno, habrá gente que a día de hoy diga 6 ventanas, pues eso será el que tenga un piso de más de 50 metros cuadrados, ¿no? Claro, imagino que el fundamento sería el tamaño de la casa, que fuese una mansión y tal.
Pero la cuestión es que era ese el número, 6 ventanas. Y Entonces podemos había saber gente... en qué se basaba esto de las 6 ventanas, porque dice, si tienes más de 6 es que tienes dinero y me... Claro, que tienen una casa muy grande. Así de simple. Claro. Entonces había gente que prefería vivir a oscuras a tener que pagar ese impuesto. Y es algo que recuerda mucho a impuestos que existen hoy en día en países como Egipto e India, que te cobran por terminar la obra de tu casa. Entonces hay gente que prefiere no tener tejado o no tener una pared de la casa para no tener que pagar ese impuesto. Y la casa así está eternamente inacabada. Exactamente. Pues no deja de ser curioso. Oye, este de las ventanas al final también es una especie de impuesto al sol, ¿no? Si entra luz en tu casa. Cierto, cierto. Pero del siglo XVII. Sí. Pues me parece increíble también. Pero no sé si el de la barba todavía me ha sorprendido Todavía más. ha sorprendido. Me gustaría saber cuánto les cobraban, así en equivalencia. Ni idea. Podemos Ese dato intentar no lo tengo. ahondar un poco más, pero ¿Cómo por me ahora gusta? no. Me los estoy ganando. Es Ahí que poco a me poco. miran así con una cara de ¿por qué lo piensas ahora? me había Haberlo pensado. pensado antes. Pues podemos ir más allá un poco. A lo mejor este tampoco es el mejor, pero el último ya verás cómo te gusta. A ver. A principios del siglo XIX y finales del XVIII, el gobierno británico lo que hizo fue poner impuestos sobre los sombreros. Y entonces, según tu tipo de sombrero, el que tuvieras, tenías que pagar una cantidad u otra. ¿Esto dónde fue? ¿Lo de los sombreros? Inglaterra. Los ingleses tienen, Sí. tienen gracia para esto, entonces. Según el tipo de sombrero. Según el Entonces, tipo de ¿qué? sombrero. Si me pongo gorra, como nuestro compañero, el que más sabe de cine, Pedro, que él va siempre con su gorra, ¿ese pagaba? ¿O A lo las mejor gorras sería- a lo mejor no? Supongo que sí, porque cubría la cabeza, pero sería por un impuesto más modesto. Más moderno. Ah, claro, si Supongo, llevas un supongo. buen sombrero, ¿no? Estamos hablando igual de lo... Si tienes pasta, Ahí tiraría un poco por Amoquinas. ahí, supongo, pero no lo sé, no sé concretar tanto. qué barbaridad. Vamos, sí, desde luego está claro que si no nos consolamos mirando un poco fuera, pues nos ponemos mucho más tristes de pensar lo que tenemos por aquí. Pero, ¿qué os parece vosotros? Ahora que podéis valorar, ¿no? Haciendo una pequeña perspectiva histórica con otros países y otros impuestos, ¿nuestro impuesto al sol entrará en esa categoría algún día cuando alguien hable de impuestos? Claro, pasará Absurdo. por ser uno de los más absurdos de la historia. Cobrar por el sol. Porque De el hecho, sol te ilumina. creo que ha entrado ya, porque el New York Times creo que sacó alguna noticia al respecto, riéndose de España básicamente. O sea que creo que no es que vaya a entrar, es que ha entrado. creo. Somos tristemente noticia internacional por temas como este. ¿Tenéis más curiosidades? Sí, tenemos uno mucho más antiguo, del Imperio Romano, Ajá. que además nos lo contó un profesor de la Universidad de Murcia, Alejandro Egea, y consiste en grabar la orina, Perdón. pagar impuestos por orinar. Resulta que en el Imperio Romano había, digamos, las tintorerías de la época, tenían en sus puertas cacharros para que la gente mease dentro. Entonces, recogían la orina para transformarla en amoníaco. Y el emperador Vespasiano dijo que por eso había que pagar. Y entonces a los dueños de las tintorerías les cobró un impuesto porque la gente orinase dentro de esos recipientes. Y ahí fue cuando empezaron a hacerlo en las esquinas de los bares. Exactamente. Y ahí fue donde nació además la frase esa del dinero no huele. Porque cuando la gente exigió a Vespasiano que aflojase un poco, que no tenía sentido pagar por orinar, él dijo que el dinero no olía, en referencia a esa orina. Increíble. Desde luego habéis superado todas mis expectativas, ¿eh? Estos chicos siempre tienen algo así que dices tú, no es posible que podamos llegar más lejos. Y sí que podemos llegar más lejos. La humanidad no dejará de sorprendernos. Espero que no tengamos muchos más impuestos que añadir a esta lista, por lo menos desde nuestra región, nuestro país. Por ahora, Existen muchos en la actualidad, de hecho Japón estaba planteándose poner un impuesto a la gente guapa. Pero ¿Y bueno. quién valora aquí? ¿Cuál es el guapo? Si son Eso todos ya iguales. Cada uno. No son todos iguales, no son todos iguales, que yo los distingo muy bien. suponemos que habrá algún criterio, alguna tabla que tendrán que sacar oficial, porque si no... Impuesto a los guapos. Sí. Sí. Ya, ¿qué más da, no? Que tengan ventanas, que lleven barba, que lleven sombrero, nada, el más guapo que pague. Claro. Bueno, Lo y que si sea con vosotros tal de sacar pudieseis dinero. poner un impuesto, venga, va. Os dejo, legislar. Por burradas históricas. Muchas veces lo hemos comentado aquí, como los políticos hacen uso de la historia para crear sus discursos y a menudo pues meten mucho la pata. Ahí, Estaría bien ahí. que pagasen por Pero, cada uno de esos. en concreto, un impuesto a políticos, por decir burradas históricas. Sobre todo a políticos. Sobre todo a políticos. Sí. Al resto de la población nos lo perdonáis, ¿no? Algún periodista... Está bien. Bueno, chicos, pues muchas gracias, ¿eh? Me ha encantado esto A de ti. los impuestos absurdos. Seguiremos descubriendo muchas más cosas en vuestro blog. ¿Nos recordáis dónde? Adabsurdum.es.
Y también en redes En sociales. redes sociales, Twitter, Absurdumblog se y pueden ver por Facebook, aquí. que es igual. Y Absurdumblog. ya lo saben todos en casa también que semana tras semana a nosotros nos encanta invitarlos a Tardeos. Si tienen algún tema que quieran tratar con ellos aquí en la tele, pues también nos lo pueden proponer a través de redes sociales, que igual nos hacen caso. A todos ustedes, chicos, muchas gracias por haber venido esta semana de nuevo aquí con A nosotros. ti, como siempre. Y a nuestra gente que nos ve desde casa, a los alumnos de la Universidad Católica que han estado aquí con nosotros, un abrazo y hasta la próxima. Nosotros volvemos mañana a eso de las 4 en Tardeo.